Hola, buenas noches, familia de Viento Recio y de todos aquellos que nos están viendo este día miércoles en una nueva enseñanza que esperemos que sea para ti edificante, que sea agradable y que tengas un encuentro con el Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es José Luis Cobos y junto con mi esposa Frida lideramos o somos coordinadores del Ministerio de Niños de Club Saetas, que por cierto ya vamos a regresar a nuestras clases o enseñanzas bíblicas presenciales a partir del 14 de noviembre de este año. Así es que prepara tu mochila, prepara tu Biblia y prepara a tus niños para que puedan venir a partir del 14 de noviembre. Bueno, pues hoy me tocó a mí la enseñanza, ¿verdad? Y yo le he puesto como título Un momento inesperado. En Eclesiastés 3:1, la Biblia nos enseña que hay tiempo para todo. Todo lo que sucede aquí en la tierra tiene un plan. Y pues hay tiempo para nacer. Así nos explica Eclesiastés. Y pues al nacer pues convivimos o crecemos en un núcleo familiar, nos vamos desarrollando, vamos teniendo, pues tenemos que ir a la escuela, vamos creciendo, aprendemos un deporte, aprendemos un instrumento musical, nos enseñan modales, nos enseñan valores, llegamos a la universidad, tenemos una carrera, etc. Eso es una vida para muchos, es normal, todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Pero hay momentos inesperados de nuestra vida. Casi siempre nuestra vida cursa con pasividad, ¿no? Con tranquilidad. Vamos desarrollando las actividades que nuestra familia nos dice que tenemos que hacer o la misma vida nos dice que tenemos que hacer. Pero de repente llegan momentos inesperados. Tal vez no pasaste el examen por primera vez a la universidad. Tal vez te dejó esa persona que te decía que te amaba con todo su corazón. Tal vez perdiste el trabajo que tanto te esforzaste. Tal vez perdiste dinero. Pero casi siempre ocurre esos eventos en un momento inesperado. Pero sea como sea, yo te aseguro que vas a salir adelante de esos eventos. Pero hay otros momentos inesperados más difíciles, más complicados que llegamos a vivir en nuestra vida. Y de esos momentos, que son 3, vamos a hablar esta tarde. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, hay una historia de un hombre que se llama Lázaro y tiene 2 hermanas, Marta y María. Lázaro tiene una enfermedad y parece ser que es grave porque llega la noticia a Jesucristo y Jesús está muy lejos donde está Lázaro y sus hermanas. El primer evento inesperado en nuestra vida se llama enfermedad. No sé si tú alguna vez has tenido un diagnóstico o una noticia de un familiar de que te dicen, ¿sabes qué? Tiene una enfermedad grave, una enfermedad terminal, una enfermedad que no tiene tratamiento. Bueno, pues a mí me ocurrió. A mí me ocurrió más o menos como a los 26, 27 años con mi abuelo. Mi abuelo, más que mi abuelo, pues era mi amigo, era el que me cuidaba, el que me protegía. Desde niño él procuró que yo estuviera bien. Y pues yo, lejos de decirle abuelo, porque en la vida nunca le dije abuelo, sino le decía yo pa o papá, pues él era mi todo. Desde niño recuerdo que íbamos al circo, me llevaba al cine, íbamos a pasear, me trataba de educar. Entonces, cuando fui adolescente, pues las cosas se cambiaron un poco porque yo me volví muy problemático. Pero aún así en mi adolescencia mi abuelo siempre estuvo conmigo. Él me sacaba de todo problema. Yo recuerdo que me quedaba sin gasolina y le decía, papá, ¿qué crees que me...? Mandaba a sus empleados por mí para que yo tuviera gasolina. Todos los problemas que yo me metiera, él siempre estaba para sacarme de ahí. El mayor problema donde él me sacó, creo yo, ya estaba yo en la escuela de medicina, pues se me ocurrió irme de borrachera con mis compañeros. Y pues ahí
Estábamos ahí bailando en una fuente ahí en la Avenida Revolución y pues llegó la patrulla y pues me llevó a los separos. Ajá, y ese día yo dije, no, pues sí va a llegar yo no hay problema porque mi abuelo no va a tardar en sacarme. Me recuerdo que aquella vez estaba conviviendo con la gente de la porra del Pachuca porque fue campeón por primera vez y ahí estábamos todos en bola. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ese día mi abuelito llegó, o mi abuelo, o mi papá llegó, y me dijo, ¿sabes qué? Esta vez te vas a quedar aquí con tus problemas. Pero era un buen hombre, era un amigo para mí. Cuando recibimos la noticia de su enfermedad, él siempre se molestaba del estómago, ¿no? Decía que la famosa gastritis. Pues siempre tomaba su medicamento, su aluminio y magnesio, y pues lo veíamos normal, ¿no? Pero ya el dolor era más grande y así es que mi papá lo llevó a otro médico para que le hiciera un buen diagnóstico. Y pues resultó que tenía cáncer. Cuando ya lo llevamos, siempre el cáncer cuando se detecta por medio del dolor, pues ya es avanzado. Entonces la noticia era de que pues ya no tenía mucha probabilidad de vida. Mas sin embargo, cuando me comunicaron a mí, yo dije, no, mi papá va a salir adelante. Mi abuelo, mi papá, porque yo no decía abuelo, yo siempre decía pa. Y pues así pasaba, yo seguía en la escuela de medicina, ya un poco había cambiado mi forma de vivir. Ya estaba yo casado, ya tenía una hija, pero aún así generaba ciertos problemas. Pero aquella noticia me hizo detenerme en mi forma de vivir. Yo lo veía sentado en un sillón con mucho dolor, tenían que ponerle medicamentos, pues como le llamamos todos en lo cotidiano, fuertes, ¿no? Tenía un catéter donde se le pasaba morfina, pero no lo lograba mitigar, solamente lograba que mi papá estuviera pues adormilado. Y yo recuerdo que en ese tiempo, que no duró mucho con ese dolor porque fue muy rápido, él me decía, mira hijo, cuando yo muera, yo no voy a estar ahí, no llores, yo no voy a estar en este cuerpo, si tú me llevan al cementerio, tú no vayas porque yo no voy a estar ahí. Pues yo le creía, porque todo lo que él me enseñaba, yo lo entendía. Así es que el segundo momento inesperado en tu vida se llama muerte. Él no duró mucho tiempo con el dolor, como hace ratito les comenté. En un día yo llegué de una guardia y me dijo mi papá, tu abuelo acaba de morir. Pero recuerde esas palabras, no llores, yo no voy a estar ahí. Bueno, al velorio fui pocas horas, al cementerio cuando lo llevaron a la familia, que es poca, lo llevamos al cementerio, yo no entré, yo me senté en un árbol allá afuera del cementerio, la familia se me quedaba viendo raro, como diciendo, ¿y este qué? Aparte de que mi abuelo me iba a dejar la herencia, pues se me quedaba viendo raro porque pues no entró y ellos, todo mundo, hasta mis amigos y mi familia sabía la relación tan fuerte que yo tenía con mi abuelo. Total que pasó el tiempo, pasaron los días y yo no supe contener ese sentimiento de haber perdido a mi papá o a mi abuelito. Así es que conocí por primera vez a un demonio que se llama la depresión. Empecé a entristecerme, no sabía qué pasaba. Yo desde niño tendía a esconderme. Así es que a mis 27 años recordé que yo me escondía en un ropero. Así es que yo me encerré dentro del ropero porque ahí nadie me iba a buscar. Y un familiar dice, mira, pobre se ha quedado solo. O sea, hablaba de mí. Yo recuerdo bien esas palabras que, pues la verdad tenía razón. Me había quedado solo. La persona más importante de mi vida ya no estaba. En ese momento, claro. Entonces, regresaba a la escuela y como nosotros no teníamos ningún contexto
de Dios ni religioso, porque mi abuelo me enseñaba que todo lo tenía que comprobar con mi intelecto, y con la sabiduría que Dios me había, que el hombre me había dado, porque nosotros no nombrábamos a Dios en ese momento. Para mí, Jesucristo estaba colgado en una cruz de madera en una iglesia. No había Dios para nosotros. Cuando yo trato de expresar de que se había muerto la persona más importante para mí, dije, ¿qué hago? Me puse un moño negro. Compré un listón y me lo pegué en la chamarra. Yo llegué a la escuela de medicina, me senté otra vez en un árbol y llegó un amigo, dice, o un compañero más bien, dice, ¿qué? ¿Por qué traes eso pegado? Yo dije, es que acaba de morir mi abuelo. Y se fue. Yo por dentro quería que la gente supiera, que entendiera mi dolor. Pero me di cuenta de algo, que somos muy ajenos. Cuando alguien pierde a un familiar, por más que tratamos de entenderlo, por más que querramos estar dentro de su corazón, no somos tan apegos a ese dolor. Mi depresión llegó tan grande, yo no sabía lo que tenía yo depresión, pero mi tristeza llegó tan grande que mis calificaciones empezaron a bajar. Yo no tenía que reprobar ninguna materia en ese momento. Mis maestros, recuerdo al doctor Raúl Salinas, que se daba cuenta y me ayudó a solventar ese séptimo semestre. Para mí, todo lo que tenía en cosas materiales, él me había comprado un carro, me había dejado un poco de dinero para terminar mi carrera, estaba mi esposa, estaba mi hija, pero mi matrimonio era muy distinto a lo que ahora es. Para mí nada importaba. La tristeza se había agregado a otra cosa, al demonio del temor. Yo perdí orientación en ese momento porque dije, ¿y ahora quién me va a proteger? Ya no está él, que siempre me metía yo en un problema y me sacaba, siempre que tenía yo una necesidad él me ayudaba, ya no estaba. Bueno, como sea, fui solventando esa situación. Pero recordaba, él me dijo, yo no estaré en ese cuerpo. Yo no voy a estar ahí enterrado en ese lugar. Entonces, como yo meditaba reflexionaba esas palabras, dije, ya sé. Si no está ahí, entonces significa que él va a regresar. Y a lo mejor te va a parecer un poco... te va a dar un poquito de risa lo estoy comentando, pero eso lo viví, porque yo le creía lo que él me decía. Así es que, ¿sabes dónde fui? Fui a donde tenía su taller, donde él trabajaba. Dije, aquí va a llegar, porque él era un hombre muy trabajador. Aquí va a llegar. Y ahí estaba yo sentado en la banqueta. Pues no llegaba. Dije, entonces, ya sé, él va a llegar en ese autobús donde yo lo tenía que esperar, porque él me visitaba de Ixmiquilpan en esos tiempos, en Tulancingo, y me iba a la central. Y ahí estaba yo. Y no llegaba. ¿Qué va a pasar entonces? Porque él me dijo que no iba a estar ahí. Así es que dije, no, va a llegar a mi casa. Y ahí esperaba yo. Y no aparecía. De repente, cuando caminaba en las calles de Guerrero, porque a él le gustaba mucho caminar los domingos, creía yo que lo veía en una esquina o en una calle. Y corría. Ahí está mi papá. Y corría con toda la intensidad. Cuando llegaba era otra persona. Viví con ese tormento mucho tiempo. ¿Dónde está él? El tercer evento inesperado es un encuentro con el Señor Jesucristo. Y tú lo debes de tener, como así yo lo tuve. Cuando conocí al Señor Jesucristo, que yo les platicaba que nunca a mí me habían fomentado encontrar a Dios o buscar a Dios, ni en la religión tradicional, de ninguna forma. Cuando tengo un encuentro con Él y el Espíritu Santo me empieza a enseñar la palabra de Dios, para mí ese temor que me había esclavizado por algunos años se fue quitando. Y encontré
lo que dice en el mismo capítulo de Juan 11. Dice, Juan 11:21. Dice que Marta, la hermana de, muere Lázaro, le dice Marta a Jesús, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Cuando yo leí eso, exactamente pensé eso. Si yo hubiera conocido antes de Jesucristo, porque Él dice, orarás por los enfermos y sanarán. Yo dije, ¿por qué no lo conocí antes? Yo hubiera podido orar por mi abuelo. Yo hubiera podido decirle, ¿sabes qué, pa? Dios te puede calmar este dolor. Todos yo creo que pensamos eso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estuviste en ese momento? Para mí, aunque no fue tristeza, pero sí había como que algo de inquietud, ¿no? De un poquito de coraje, de decir, ¿cómo no conocíamos de Jesús antes? Porque todo era limitado, medicina, médicos, y se acabó. Pero cuando conocemos a Jesús, entonces empiezan a cambiar las cosas. Yo recuerdo otra vez ese momento de que Él me decía, yo no estaré ahí, yo no estoy en ese lugar. No, yo recordaba otra vez, y entonces leo la escritura por primera vez donde dice, en Juan 11:25, le dice a Marta, la respuesta de Jesús, cuando Marta le dice, ¿por qué no estuviste aquí? Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí realmente no morirá jamás. Y abre una pregunta, ¿crees esto? Cuando yo leo esto, viene mi pasado y digo, mi papá no cree en Jesucristo. Entonces, ¿dónde está? Porque aquí da la clave. Si tú crees en Jesús, la muerte ya no existe. Tú vas a resucitar y vas a vivir para siempre. Así es que me quedé muy inquieto, o más inquieto, porque dije, entonces si no está ahí, y si está hablando que aquí tienes que creer en Él para que tengas vida eterna, y mi abuelo no era de esos, ¿dónde está? Poco tiempo después llega mi papá, y mi papá es médico y me lleva a trabajar con él, a Izmiquilpan. Y mi papá tiene un amigo pastor, y lo visitábamos. Era algo padrísimo, porque eran mis primeros meses o mi primer tiempo de que yo había nacido de nuevo. Para mí era extraordinario, era un gozo convivir con hermanos en Cristo en Izmiquilpan. Y íbamos, aparte de que íbamos a la iglesia o a la congregación, pues nos invitaba siempre al terminar el culto, que así le llamamos por allá, siempre nos invitaba a cenar. Y eran unas pláticas muy padres. Pero de repente nos quedamos solos, él, el pastor y yo. Y me dice, riendo, oye, dice, tu abuelo visitaba nuestra congregación. Cuando dice eso, yo abro los ojos con tal gozo y con tal sorpresa, que lo primero que le digo, ¿en verdad? ¿Él venía aquí? Ah, sí, dice. Y ahí estaba en un rincón, chille, porque el Espíritu Santo lo tocaba. ¿En serio? Y lo primero que le pregunto, pastor, ¿y mi abuelo recibió a Cristo en su corazón? Y él me dijo, nunca más volví a preguntar dónde estaba mi papá. Nunca más. Sabía dónde estaba él ahora. Dice la palabra de Dios que todas las cosas pasadas quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. A Jesucristo no le importó si mi papá creyera o no en Él anteriormente. Mi abuelito le buscaba de tantas formas porque él era un hombre espiritual. Buscaba de tantas formas, pero nunca buscó a Jesucristo en aquel tiempo. Pero oh la sorpresa,
que necesitó solamente unos meses o unos días para que él tuviera un encuentro con Jesucristo. Y miren, y tal vez tú estás pensando lo mismo que yo. Ajá, tal vez has perdido tú a un familiar. Tal vez tú dices, ¿y dónde está? Yo recuerdo que mis amigos me decían, cuando uno muere es como una planta. Se seca y dejó de existir. Otro conocido por ahí me dijo, no, cuando uno muere reencarna en otra persona, o puede reencarnar hasta en un animal. Dije, wow. Para otras personas dicen que tal vez se separa tu alma y se va. Pero para Jesucristo, ni la planta, ni la reencarnación, ni se separa nada y va hacia el espacio. Para Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, cuando uno muere y cree en Él, Él nos va a resucitar juntamente con Él para que estemos, ¿sabes dónde? En la presencia del Creador, en la presencia de nuestro Padre Celestial, Dios mismo. La muerte puede ser inesperada, la muerte es cruel, la muerte pues puede destruir un corazón, puede destruir una familia, pero puedes tardar mucho tiempo en sanar tu corazón. Yo al principio decía que en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Pero ¿sabes qué dice también? Que todo tiene un propósito. Y cuando nosotros perdemos un familiar, pues decimos, ¿cuál es el propósito? Cuando pierdes a un hijo que está en plena luz de la vida, cuando tiene proyectos, cuando pierdes un esposo, una esposa, cuando tú sentías que más la amabas o más lo amabas, ¿cuál es el plan? Es sencillo. El plan, en un momento difícil, en un momento imposible, es que ejerzas tu fe en Jesús. Ese es el plan. Porque si tú no tienes un encuentro con Él, entonces tú nunca vas a saber la respuesta. ¿En dónde está tu familia? ¿En dónde está tu ser amado? En la segunda ola del COVID-19, ya casi hace un año, murió mucha gente. Y yo conocía a mucha gente. Pero entre esa gente, entre esos pacientes, conocí a un profesor. Su nombre se llama Adán. Era un hombre extraordinario. Yo llegaba, mientras que otros me decían, me voy a morir, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Yo llegaba a verlo y él me decía, voy a orar por ti. Y oraba por mí. Él, cuando yo lo conocí como paciente, él tenía su neumonía ya muy avanzada. Los tratamientos no habían funcionado, se había tardado en llegar muchas cosas. Tenía un pulmón blanco cuando le sacamos la placa de la radiografía de tórax, porque ya no lo podíamos mover. Ya era muy avanzada la situación, pero ¿sabes qué? Él nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo. Y lejos de cualquier cosa, en verdad les digo, siempre oraba por mí. Pero nosotros también orábamos por él. Su familia y yo decíamos, vamos a doblar rodillas. Y recuerdo que una vez eran 11, 12 de la noche, pues vamos a orar porque ya no lo podíamos estabilizar. Y orábamos con toda la fe que teníamos en nuestro ser. Él murió a las pocas semanas. Pero ¿sabes qué? Todavía yo tuve la oportunidad de verlo en la ambulancia antes de entrar al centro de recuperación. Le compartió a los paramédicos que estaban ahí. Ya no podía respirar. Y todavía yo escuché que decía, estoy listo para encontrarme contigo, Señor Jesucristo. Cuando Él murió, familia, Él murió para quien vivió toda su vida
para el Señor Jesús. Su familia, su hija, cuando él murió, me dijo, ¿sabe qué, Doc? Nosotros no podemos decir que Dios no estuvo con él, porque estuvo con él. Le dio la fortaleza para arreglar todas las situaciones que tenía en su casa, para hablar, despedirse con sus nietos, de sus hijas, de sus yernos. Dios estaba con él. Tú no te dejes engañar por el enemigo. Muchas veces yo he orado por gente, por niños, y no ha habido una respuesta de sanación. Y he orado por muchos otros, y Dios los ha sanado. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba contigo. Yo creo que es el momento de que reconozcamos que aunque fue un momento inesperado la enfermedad y la muerte, el momento inesperado más grandioso que puede suceder es que tú tengas un encuentro con Jesús. Y es tan sencillo, ¿sabes? Tan sencillo como leer su palabra y tan sencillo de escuchar su voz. Y tan sencillo como esta oración, que yo te voy a ayudar a hacerla. Cierra tus ojos ahí donde estés y si nunca has hecho esta oración, dile, Señor Jesús, yo quiero tener paz en mi corazón. Yo quiero entender por qué se fue mi familiar antes de tiempo. ¿Por qué murió mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa? Cuando más los amaba. Ven con tu Espíritu Santo y lléname de esa paz que no entiende el mundo. Y hoy, este día, esta tarde, esta noche, yo quiero recibirte como Señor y Salvador. Porque creo en ti, que tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti no va a morir jamás. Y séllalo con esta palabra. Amén. Y sabes, ya para terminar, hoy mismo Jesucristo te puede hacer nacer de nuevo. ¿Sabes qué significa eso? De que si tú no sientes el propósito, no conoces el propósito, ¿por qué estás aquí en la tierra? Jesús te lo va a decir y te va a hacer nacer de nuevo. ¿Sabes para qué es esta vida? No es para desperdiciarla o para aprovechar al máximo y divirtiéndote, etcétera, etcétera, y malgastarla. Es para que te prepares para la eternidad. Porque cuando mueras, o cuando muera que diga José Luis Cobos murió, tú no digas eso. Tú digas, José Luis Cobos murió. No murió, ahora vive más que nunca. Y así como tú te llames Frida, Naye, Benjamín, tú digas, no va a decir ahí, murió, va a decir, ahora está más vivo que nunca. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Pues familia, pues nos despedimos. Yo espero que sea edificante esto que te digo. Y sobre todo, mire, el tema de la muerte es tan amplio que si tú tienes dudas, vengas a Viento Recio. Y aquí se te aclararán las dudas de la Biblia. Así que no lo olvides, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí en calle de Guadalajara, en la colonia Venustiano Carranza. Adiós. Una de mis primeras experiencias en relación al dar y recibir fue cuando fui con un amigo a Houston y yo llevaba mi carro y nos pusimos de acuerdo para que él pagara todos los gastos, gasolina, comidas y bueno, yo tenía el transporte. Pero llegamos a una congregación donde el director pedía para poder cubrir todos los gastos del Congreso. Finalmente termina el Congreso y ya nos salimos del auditorio para poder ya regresar a la Ciudad de México y le dije, necesito que me des dinero para echarle gasolina al carro. A lo cual él se queda serio y dice, ¿qué crees? Que di todo el dinero que traía para la obra del Señor. Y yo me puse súper enojado, preocupado, porque dije, ¿y ahora cómo vamos a regresar? Yo no traigo dinero.
¿Y cómo le vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pedir? Y él se me queda viendo y me dice, bueno, yo confío en que Dios nos va a dar, pero pues a ver que nos dé porque ya nos vamos. Dice, pues sí, pero a veces no funciona así. Entonces debemos de creer en Él. Y estaba yo enojadísimo, regañándolo, y en eso lo mandan llamar adentro de la congregación. El que estaba como director entra a su oficina, le pregunta su nombre, le dice dónde está como misionero, él dice que en México, le pide su nombre, lo anota en un papel, y ya una vez que lo anotó, estaban platicando, yo estaba en la parte de afuera, muy molesto, saca un cheque y le da un cheque con lo que necesitábamos para regresar y aún para comer. Así es de que le da el cheque y le dice, mira, quiero darte esto de parte de Dios, siento que esto te va a servir. Sale de ahí y el otro, pues para desquitarse, me pone el cheque en la cara diciendo, mira, tienes que creer, tienes que confiar en Dios. Y yo me quedé todo, ups, me puso una lección extraordinaria el Señor. Esa experiencia me sirvió para entender que si tú das, recibes. Y que recibes lo que tú sabes que necesitas para poder caminar en el camino del Señor. Así de que no dejes de dar a la obra del Señor. No dejes de depositar en el lugar, en el Oxxo, en el banco o en la farmacia. Vamos a dar porque Dios ama al dador alegre y porque la Escritura nos dice, pruébame ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. Así es de que hay muchos ejemplos de mucha gente que ha recibido de lo que mucho han dado. No dejes de dar. Es difícil desprenderte de algunos recursos cuando tienes necesidades, pero no das porque te sobra, das porque Dios ama al que se desprende por medio de la fe de lo que tiene. Así es de que no dejes de dar y da con alegría y sencillez de corazón.